Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a continuar con la lectura de nuestro libro Símbolos fundamentales de la ciencia sagrada de René Guénon. Y en este caso vamos a leer el capítulo 5 llamado Tradición e Inconsciente. Y vamos a comenzar. Hemos expuesto, ya en otra parte, el papel del psicoanálisis en la obra de Subversión, que, sucediendo a la solidificación materialista del mundo, constituye la segunda fase de la acción antitradicional característica de la época moderna en su totalidad. Es preciso que volvamos aún sobre este asunto, pues, desde hace algún tiempo, notamos que la ofensiva psicoanalista va cada vez más lejos, en el sentido de que, dirigiéndose directamente a la tradición so pretexto de explicarla, tiende ahora a deformar su noción misma del modo más peligroso. A este respecto, cabe hacer una distinción entre variedades desigualmente avanzadas del psicoanálisis. Este, que había sido concebido primeramente por Freud, se encontraba todavía limitado hasta cierto punto por la actitud materialista que él se proponía siempre mantener. Por supuesto, el psicoanálisis no por eso dejaba de tener ya un carácter netamente satánico. Por lo menos, ello le vedaba todo intento de penetrar en ciertos dominios. O, aun si a pesar de todo lo pretendía, no lograba de hecho sino falsificaciones harto groseras, de donde confusiones que era aún relativamente fácil disipar. Así, cuando Freud hablaba del simbolismo, lo que él designaba abusivamente, así no era en realidad sino un simple producto de la imaginación humana, variable de un individuo a otro, sin nada de común verdaderamente con el auténtico simbolismo tradicional. No era sino una primera etapa y estaba reservado a otros psicoanalistas modificar las teorías de su maestro en el sentido de una falsa espiritualidad, con el fin de poder, por una confusión mucho más sutil, aplicarlas a una interpretación del simbolismo tradicional mismo. Fue sobre todo en el caso de Carl Gustav Jung, cuyas primeras tentativas en este dominio datan ya de hace bastante tiempo. Es de notar, pues, resulta muy significativo, que para esa interpretación partió de una comparación que creyó poder establecer entre ciertos símbolos y algunos dibujos realizados por enfermos. Y ha de reconocerse que, en efecto, estos dibujos presentan a veces, con respecto a los símbolos verdaderos, una suerte de semejanza paródica, que no deja de ser más bien inquietante en cuanto a la naturaleza de lo que los inspira. Lo que agravó mucho las cosas es que Jung, para explicar algo de lo cual los factores puramente individuales no parecían poder dar cuenta, se vio llevado a formular la hipótesis de un supuesto inconsciente colectivo. Existe de alguna manera, en lo bajo, el psiquismo de todos los individuos humanos, al cual creyó poder referir indistintamente tanto el origen de los símbolos mismos como el de sus caricaturas patológicas. Va de suyo que el término de inconsciente es por completo impropio, ya que lo designado por él, en la medida en que pueda tener algo de realidad, pertenece a lo que los psicólogos denominan de modo más habitual el subconsciente, es decir, el conjunto de las prolongaciones inferiores de la conciencia.
Hemos señalado ya en otro lugar la confusión que se ha cometido de continuo entre el subconsciente y el supraconsciente. Como éste escapa completamente, por su naturaleza misma, al dominio sobre el cual recaen las investigaciones de los psicólogos. Estos no dejan jamás, cuando tienen oportunidad de tomar conocimiento de algunas de sus manifestaciones, de atribuirlas al subconsciente. Precisamente esta confusión es la que encontramos también aquí, que las producciones de los enfermos observados por los psiquiatras proceden del subconsciente. Ciertamente no es dudoso, pero en cambio, todo lo que es de orden tradicional, y especialmente el simbolismo, no puede ser referido sino al supraconsciente, es decir, a aquello por lo cual se establece una comunicación con lo suprahumano, mientras que el subconsciente tiende, inversamente, hacia lo infrahumano. Hay, pues, en ello, una verdadera inversión que es enteramente característica del género de explicación de que se trata. Y lo que le da una apariencia de justificación es el hecho de que, en casos como el que hemos citado, ocurre que el subconsciente, gracias a su contacto con influjos psíquicos del orden más inferior, imita efectivamente al supraconsciente. Esto, para quienes se dejan engañar por tales falsificaciones y son incapaces de discernir su verdadera naturaleza. Da lugar a la ilusión que desemboca en lo que hemos llamado una espiritualidad al revés. Por medio de la teoría del inconsciente colectivo, se cree poder explicar que el símbolo sea anterior al pensamiento individual y lo trascienda. El verdadero problema, que ni siquiera parece plantearse, sería el de saber en qué dirección ocurre ese trascender. Si es por lo bajo, como parecería indicarlo esa referencia al pretendido inconsciente, o por lo alto, como lo afirman expresamente, al contrario, todas las doctrinas tradicionales. Hemos encontrado en un artículo reciente una frase donde esa confusión aparece con la mayor claridad posible. La interpretación de los símbolos es la puerta abierta al gran todo, es decir, el camino que conduce hacia la luz total a través del dédalo de los oscuros, bajos fondos de nuestra individualidad. Desgraciadamente, hay muchas probabilidades de que perdiéndose de esos oscuros bajos fondos, se llegue a muy otra cosa que a la luz total. Notemos también el peligroso equívoco del gran todo, que, como la conciencia cósmica en la cual algunos aspiran a fundirse, no puede ser aquí ni más ni menos que el psiquismo difuso de las regiones más inferiores del mundo sutil. Y así, la interpretación psicoanalítica de los símbolos y su interpretación tradicional conducen en realidad a fines diametralmente opuestos. Cabe realizar todavía otra observación importante entre las muy diversas cosas que se supone explicables por el inconsciente colectivo. Hay que notar naturalmente el folclore, y este es uno de los casos en que la teoría puede presentar alguna apariencia de verdad. Para ser más exacto, debería hablarse de una suerte de memoria colectiva, que es como una imagen o un reflejo en el dominio humano de esa memoria cósmica, correspondiente a uno de los aspectos del simbolismo de la luna. Solo que pretender concluir de la naturaleza del folclore al origen mismo de la tradición
es cometer un error en todo semejante a aquel, tan difundido en nuestros días, que hace considerar como primitivo lo que no es sino el producto de una degradación. Es evidente, en efecto, que el folclore, constituido esencialmente por elementos pertenecientes a tradiciones extintas, representa inevitablemente un estado de degradación con respecto a ellas, pero, por otra parte, es el único medio por el cual algo de ellas puede salvarse. Sería menester preguntarse también en qué condiciones la conservación de tales elementos ha sido confiada a la memoria colectiva. Como hemos tenido ya oportunidad de decirlo en el capítulo anterior, no podemos ver en ello sino el resultado de una acción plenamente consciente de los últimos representantes de antiguas formas tradicionales a punto de desaparecer. Lo seguro es que la mentalidad colectiva, en la medida en que exista algo que así puede llamarse, se reduce propiamente a una memoria, lo que se expresa en términos de simbolismo astrológico, diciendo que es de naturaleza lunar. Dicho de otro modo, puede desempeñar cierta función conservadora, en la cual consiste precisamente el folclore, pero es totalmente incapaz de producir o de elaborar nada, ni sobre todo cosas de orden trascendente como todo dato tradicional lo es por definición misma. La interpretación psicoanalítica apunta en realidad a negar esta trascendencia de la tradición, pero de un modo nuevo, podría decirse, y diferente de los que estaban en curso hasta ahora. No se trata ya, como con el racionalismo en todas sus formas, sea de una negación radical, sea de una pura y simple ignorancia de la existencia de todo elemento no humano. Al contrario, parece admitirse que la tradición tenga efectivamente un carácter no humano, pero desviando completamente la significación de este término. Así, al final del artículo antes citado, leemos lo siguiente. Volveremos tal vez sobre estas interpretaciones psicoanalíticas de nuestro tesoro espiritual, cuya constante, a través de tiempos y civilizaciones diversos, demuestra a las claras el carácter tradicional no humano, si se toma la palabra humano en el sentido de separativo, de individual. Cierra comillas. Aquí se muestra quizá de la mejor manera posible cuál es, en el fondo, la verdadera intención de todo eso. Intención que, por lo demás, queremos creerlo, no es siempre consciente en quienes escriben cosas de ese género, pues debe quedar bien claro que lo que se pone en cuestión a este respecto no es tal o cual individualidad, así sea la de un jefe de escuela, como Jung, sino la inspiración de lo más sospechosa, de la cual esas interpretaciones proceden. No es necesario haber ido muy lejos en el estudio de las doctrinas tradicionales para saber que, cuando se trata de un elemento no humano, lo que se entiende por ello, y que pertenece esencialmente a los estados supraindividuales del ser, no tiene nada que ver absolutamente con un factor colectivo, el cual, en sí mismo, no pertenece en realidad sino al dominio individual humano. Al igual que lo que se califica de separativo y que, además, por su carácter subconsciente, no puede, en todo caso, abrir una comunicación con otros estados, sino en la dirección de lo infrahumano. Se capta, pues, de manera inmediata el procedimiento de subversión que consiste, apoderándose de ciertas nociones tradicionales, en invertirlas, en cierto modo sustituyendo el supraconsciente.
sustituyendo el supraconsciente por el subconsciente, lo suprahumano por lo infrahumano. ¿No es esta subversión mucho más peligrosa aún que una simple negación? ¿Y se creerá que exageramos al decir que contribuye a preparar las vías a una verdadera contradicción? No, perdón. A una verdadera contratradición destinada a servir de vehículo a esa espiritualidad al revés, de la cual, hacia el fin del actual ciclo, el reino del anticristo ha de señalar el triunfo aparente y pasajero. Concluimos acá el capítulo 5. Muchas gracias y hasta el próximo video.